Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de una de las ciencias más antiguas y más importantes de la que se puede estudiar. Vamos a hablar de otra forma de contar, la estadística. Desde la antigüedad nosotros podemos distinguir algunos instrumentos donde la estadística está presente. Dos de ellos serían el ábaco, el cual nos permite hacer sumatorias, conocer cuánto llevamos, y otro muy importante, ahorita en la actualidad también, se conoce como el quipus, el cual es una especie de rosario que me permite tener el conteo de muchas cosas. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es la rama de la matemática que se encarga de la recolección, análisis e interpretación de datos numéricos o hechos numéricos. Se divide en estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros nos encargaremos de estudiar la estadística descriptiva, la cual se encarga de asignar, recolectar datos numéricos de experiencias, eventos, hechos que suceden en la vida cotidiana. Esos datos, hechos o estas especies de recolecciones de datos numéricos se conocen como variables. Nosotros tenemos una población, un grupo de personas, un conjunto de personas de la cual existe una variable en común, por ejemplo la estatura. ¿Pero por qué se conoce como variable? Porque en cada una de las personas ese dato puede cambiar, es distinto. Entonces, estos datos o variables se pueden dividir en dos: datos que son cualitativos y datos que son cuantitativos. Los datos cualitativos son aquellos que hacen referencia a un atributo de la persona, a un atributo de la población. Por ejemplo, el estado civil, el sexo, la profesión a la cual se dedica, entre otras. También tenemos datos que son cuantitativos. Los datos cuantitativos son aquellos a los cuales se les puede asignar un número. Por ejemplo, la estatura, la edad, el tamaño de algo. También se puede decir el número de hermanos que tenemos o el número de hijos que tenemos. Algo sucede importante con estos datos que son cuantitativos, y es que estos datos también pueden ser discretos o continuos. ¿Cómo es esto? Los datos discretos son aquellos a los cuales se les puede asignar un número entero. Por ejemplo, el número de hijos que nosotros tenemos. Nosotros podemos decir que tenemos 2 hijos. Es imposible decir que tenemos 2 hijos y medio. Y los datos que son cuantitativos, continuos, son aquellos que no se le puede asignar un valor numérico entero. Por ejemplo, la estatura nosotros no medimos 2 metros exactamente o 1,98 m. Hay centímetros, hay milímetros que están en juego que son de suma importancia. Esto me permite que a este tipo de datos no se pueda asignar un valor numérico entero. Esto lo podemos entender mejor con un ejemplo. Vamos a esta tabla de distribución de frecuencias. Planteamos un problema y lo vamos a distribuir. Dice: se han recopilado una cantidad de hits bateados en la Liga de Béisbol Interna de Aguere. Participaron 20 jugadores, siendo su registro de bateo como se muestra en la tabla. Entonces tenemos 20 jugadores. Primero tenemos que identificar cuál es la variable. La variable se va a denotar con la letra X. Esa letra X va a hacer referencia al número de hits anotados por cada uno de los jugadores. ¿Cuántos jugadores tenemos? Tenemos 20. Y la distribución está de esta manera. El primer jugador realizó 12 hits, el segundo 8, el tercero 10, el cuarto 11. Y así se va colocando la distribución, teniendo de esta manera un número de empleados que sería 20, que hace referencia al número de jugadores. Y también tenemos un número de hits total anotados que sería 240. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, ordenarlos. ¿Ordenarlos de qué manera? Nosotros lo vamos a ordenar según la variable. La variable me dice el número de hits anotados por cada uno de los jugadores. Tenemos que ver cuál fue la persona que anotó menos hits y cuál fue el que más anotó. De esta manera, el que menos anotó es este que está por acá, el segundo. Anotó 8 nada más. Eso quiere decir que esa va a ser mi primera variable. Anotó 8. Y luego empiezan 9, 10 personas que anotaron 11, 12, 13, 14. Pero el que más anotó fue este que está aquí, el jugador número 16, que anotó justamente 16 hits. Luego de nosotros distribuir todas las frecuencias, como pueden ver acá, que quiere decir cuántos hits fueron anotados, vamos a colocar la frecuencia o las repeticiones de aquellos jugadores que anotaron esa cantidad de hits. Por ejemplo, 8. Vemos los datos y ¿cuántas personas anotaron 8 hits? 1 y 2. Por eso en la frecuencia absoluta nosotros conseguimos que el 8 le corresponde 2. Vamos con la variable número 9, que hace referencia a 9 hits. Buscamos acá y 9. ¿Cuántos jugadores son?
uno solo. Como podrán ver, no hay más. Y así vamos con cada una. 10 hits, este que está acá. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. De esta manera tenemos 4. Este dato es de suma importancia, ahora más adelante diremos por qué. Listo con la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia absoluta, todo está bien. Si nosotros sumamos la frecuencia absoluta, que es algo de suma importancia, podemos obtener el número de datos que tenemos, que es igual a 20. Nosotros sumamos todo esto que está acá, 2 más 1 más 4 más 2 más 3 y todos los que siguen, y eso debería ser igual a 20. Esto es una forma de corroborar el resultado. Ahora la frecuencia acumulada, como dijimos, es una suma sucesiva. La primera frecuencia acumulada hace referencia a la primera frecuencia absoluta. Eso quiere decir que este dato va a hacer referencia a este que está acá, al primero, porque hasta ese momento no se ha acumulado nada. Pero en el siguiente sí viene una suma sucesiva. ¿Una suma sucesiva cómo? Bueno, yo tengo este dato, que es importante, es mi primera frecuencia acumulada, y lo voy a sumar con este que está acá. Y me va a dar esto que está acá. De esta manera, una suma sucesiva, ¿por qué? 2 más 1 es 3. 3 más 4 es 7, como podrán ver acá. 7 más 2 es 9. Suma sucesiva. Esta suma sucesiva me permite conocer cuál es la frecuencia acumulada hasta esa cantidad de hits en específico. Ahora bien, este dato me permite conocer una proporción que existe entre ese número de hits y la cantidad de datos. Vamos con el primero. Dice 2, que es la frecuencia absoluta, dividida entre el número de datos, que sería igual a 20. 2 entre 20 es igual a 0,10, el que tenemos acá, corresponde al primero. Vamos con el segundo. 1, frecuencia absoluta número 1, dividido entre el número de datos, que es 20, es igual a 0,05. Y así vamos con cada uno. ¿Qué sucede de importante con estos datos? Bueno, con estos datos sucede de interesante, es que si los sumamos todos, la suma debería ser igual a 1. De esta manera encontramos un porcentaje que representa el número de jugadores que batearon esa cantidad de hits. Por ejemplo, tenemos el 0,10. Si yo lo multiplico por 100, sería 10%. Representa a la cantidad de jugadores que batearon 8 hits. Por ejemplo, tenemos 0,05. Si lo multiplico por 100, sería 5%. 5% representa dentro de todos los jugadores los que batearon específicamente 9 hits. Vamos a otro que sea más interesante, este. 0,20. 0,20 multiplicado por 100 sería 20%. Bastante grande. Este 20% representa el número de jugadores que batearon 10 hits. Y podremos ir con cada uno de ellos. Luego, si nosotros sumamos cada uno de estos porcentajes, la suma de todos ellos debería ser igual al 100%. Ahora, igual con la frecuencia relativa acumulada, una suma sucesiva. La primera relativa corresponde con la primera relativa acumulada. Y para la siguiente sería una suma sucesiva. De esta manera, sumo con este y me da este que está acá. 0,10 más 0,05 sería 0,15. Y así voy con cada uno. Al final logro obtener como resultado el número 1. De esta manera la frecuencia relativa acumulada va a ser esa suma sucesiva que me va a permitir obtener como número de datos la cantidad 1. Ahora bien, todo esto me permite conocer cosas interesantes, pero hay 3 medidas que son mucho más importantes. Esas medidas se conocen como medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La primera de estas medidas de tendencia central se conoce como la media aritmética. La media aritmética no es más que la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Algo que es de suma importancia es qué nos dice esta medida. Esta medida lo que nos dice es el promedio entre esa cantidad de datos que existe. Por ejemplo, si hacemos referencia al ejemplo anterior, este dato nos va a arrojar el promedio entre el número de hits anotados entre todos los jugadores. Ahora nos vamos a la moda. ¿La moda cuál es? La moda es aquel dato que tiene mayor frecuencia, el que más se repite. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la vida cotidiana y nos dicen, esto está de moda, es porque es frecuente que se repita. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es aquel dato que tiene mayor frecuencia, mayor cantidad de repeticiones. Y por último está la mediana. La mediana representa el valor de la variable que está en la posición central, el que me divide los datos en dos partes iguales.
De esta manera se puede decir que justamente en ese lugar por debajo, esas personas anotaron tantos hits de 0 a 16 hits. Y lo demás, la otra parte, el otro 50, que las demás personas anotaron de 16 a 20 hits, por decir algo. Vamos a hacer esto de las medidas de tendencia central para nuestro estudio estadístico. Vamos para acá. Vamos primero con la media. La media dijimos que era la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. ¿Cómo podemos escribir esto? De la siguiente manera. La media se denota con X barra. Va a ser igual a la suma de X1 más X2 más X3. Vamos a colocar puntos suspensivos para hacer referencia a que hay más datos y vamos a colocar al final XN, un número de datos, dividido entre el número total de datos. Ahora bien, esto nosotros lo tenemos en la tablita, en esa tablita que estábamos trabajando antes. Si nosotros vemos cuáles son los datos que nos arroja este juego, el número de hits. Si nosotros sumamos todos estos datos que están acá, es igual a 240. De esta manera, conociendo que la suma de todos los hits es igual a 240 y que el total de empleados o número de jugadores o número de datos es igual a 20, nosotros podemos escribir lo siguiente. 240 dividido entre 20, lo cual es igual a 12. Eso quiere decir que nuestra media aritmética es igual a 12. Ahora bien, la moda. La moda es aquel dato que tiene mayor frecuencia, el que más se repite. Nos vamos a la tablita otra vez para poder identificarlo. Buscamos en la frecuencia absoluta cuál es el que más se repite y aquí está. Tiene una frecuencia 4. Esa frecuencia 4 hace referencia al dato 10, como se puede ver acá. De esta manera podemos decir que el 10 es la moda. La moda se escribe como M sub O, que hace referencia al número 10. Esta distribución es unimodal. ¿Unimodal por qué? Porque tiene una sola moda. Existe el caso donde hayan distribuciones de frecuencia que tengan dos modas. En ese caso se conoce como bimodal. Y en el caso que tenga 3 o más, se conoce como polimodal. Ahora bien, ya tenemos la moda, nos falta la mediana. La mediana es aquel dato que me divide la distribución en dos partes iguales. Si nos vamos a la tablita, nosotros tenemos que distinguir cuál es el que está en el medio. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando son números impares, los números de la variable, la cantidad de números que puede tomar la variable son números impares, no hay problema. Es muy sencillo identificar la mediana. ¿Por qué? Porque de una vez podemos identificar cuál es el dato central. Si son 9 los datos, el dato central en este caso sería el número 12. Eso quiere decir que la mediana es el número 12. Eso podemos escribirlo de esta manera. Mediana es igual a 12. ¿Qué sucede importante? Hay distribuciones donde la variable puede tomar un número par de datos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo que la variable tiene 10 posibilidades, ya yo no puedo distinguir cuál es el valor central, así de sencillo. De esta manera tengo que agarrar los dos que están en el medio, sumarlos y dividirlos entre 2. De esta manera puedo obtener la mediana. Esto se ve muy simple porque estamos utilizando una distribución para datos no agrupados. Como ustedes pueden ver, cada número de hits hace referencia a un número de jugadores. No existe agrupación. Para concluir con la clase de hoy, vamos a recordar que estuvimos hablando de una de las ramas más interesantes dentro de la matemática, la estadística, exclusivamente sobre la estadística descriptiva para datos no agrupados.